Vamos a tratar de la exhortación apostólica del Papa Francisco Gaudete et Exultate. Alegraos y regocijaos. El título está tomado, como sabemos, de la última de las bienaventuranzas, Mateo 5:12. Alegraos y regocijaos, que vuestra recompensa será grande en el cielo, dice el Señor, después de haber dicho las bienaventuranzas. El Papa hablará de las bienaventuranzas, pero no al inicio, no enseguida, después del título. Más bien, estos dos verbos le sirven para introducir lo que quiere decir que la vida cristiana es vocación personal a la santidad, y esto se debe vivir en el mundo actual. Este es el subtítulo de nuestro documento, sobre la llamada a la santidad en el mundo actual. Así que nos detenemos en estos dos conceptos. Primero, vocación y santidad. Vocación es antes que una categoría teológica, es un hecho bíblico. La vocación es lo que encontramos en la Sagrada Escritura, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Dios irrumpe en la existencia de Abraham y lo llama, asume su existencia mediante esta llamada y lo destina a una misión que él mismo le da, que Dios determina. Es un evento de la libertad absoluta de Dios, siendo absoluta, se vincula a la persona elegida para la realización de su plan. Por eso es un evento que no es reducible, reconducible a otros eventos antropológicos. Aunque hoy seguramente hemos de constatar que la palabra vocación se usa para muchas cosas. Estrictamente la vocación es esto, es una intervención de Dios, como nos cuenta la historia de la salvación, por la que Él comunica su elección, elegido, se apodera de su existencia para poder destinarlo a una misión que solo Dios mismo puede definir. Nos encontramos, por tanto, en el ámbito de la gracia, en el ámbito teologal, en el ámbito de la libertad divina de Dios, esa libertad tan grande como la de la creación. Dios no estaba obligado a crear, crea libremente, pues igualmente Dios no está obligado a llamar mediante vocaciones personales a sus elegidos. Ciertamente, todo esto se vive, según la Sagrada Escritura, en un ámbito comunitario, en donde lo que recibimos de los demás es también esencial. ¿Sí? Porque Dios se vale de unos elegidos para hacer conocer su elección a otros, pero es siempre la elección y la vocación divina. En el Antiguo Testamento el pueblo de Israel es el pueblo elegido, y dentro del pueblo de Israel nacen, crecen los creyentes. La fe de la comunidad sostiene la fe de cada uno, y la fe de cada uno sostiene la existencia de la comunidad como pueblo de la alianza, como pueblo de Dios. También en la iglesia, nosotros recibimos la fe en la iglesia, pero la recibimos de Dios. Dios es el único en quien creemos. Creer es reconocer que hemos sido llamados por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. ¿Llamados a qué? A ser de Dios, a ser del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a pertenecer a Dios. Dios toma posesión de nuestra existencia mediante la vocación, que solo Él puede impartir,
y entonces nos puede destinar. Esta destinación divina es lo que tiene que ver directamente con el concepto de santidad. Porque en la Biblia los santos son los que cumplen la misión que Dios les da. Pueden ser hombres débiles, pero si cumplen la misión, son santos. En modo personal. En el número 20 de Gaudete et Exsultate encontramos una definición, la definición de santidad, que nos servirá como centro teológico, si se puede decir así, del documento. La santidad es vivir en unión con Cristo los misterios de su vida, asociarse a su muerte y resurrección de manera única y personal, en el morir y resucitar constantemente con Él. Es decir, la santidad es ser incorporados a la misión de Cristo, pero notemos que el Papa dice de manera única y personal. Es decir, aquí el acento no cae en la celebración litúrgica de estos misterios, que es una celebración comunitaria, sino en una unión personal a ellos. Desde luego que necesitamos la celebración litúrgica para adherirnos personalmente a los misterios del Señor. Pero de lo que se trata aquí es de la vocación personal. Por eso aquí, por decirlo así, el ámbito de la liturgia y de los sacramentos da un paso atrás, se queda como soporte de nuestra persona, pero lo que queda en primer plano es la elección personal, la vocación personal y la misión personal. O en otras palabras que también están en el documento, la santidad es la caridad que tiene la forma de Cristo, la caridad como la ha consumado Cristo, como la ha vivido Él. Los amó hasta el extremo. La caridad es según ese extremo hasta el cual Cristo nos ha amado. Esta definición, este número 20 y en general los números 19 a 24 son como la esencia más teológica del documento, según mi parecer. Porque en estos números se nos hace ver nuestra inmediata conexión con la santidad de Dios, que es el único santo según la Escritura. ¿Cómo es posible que la santidad del único que es santo, que es Dios, se comunique a la Iglesia y se comunique a cada cristiano? En fin, hasta ahora solo hemos intentado explicar lo que significa vocación y lo que significa santidad. Santidad muy unida a lo que en la Escritura aparece como misión, se reconoce como misión. Las dos categorías, vocación y misión, son estrictamente bíblicas, no proceden de ninguna filosofía ni de ninguna antropología. Desde luego no proceden de ninguna filosofía precristiana. Debemos tener cuidado de no disolver esto que es propio de la revelación de Dios en categorías filosóficas post-cristianas. El riesgo actual sería eso, hacer de estas grandes conceptos bíblicos, que antes de conceptos son hechos, hacer de estos grandes eventos de la historia de la salvación una categoría nuestra, una categoría antropológica, porque se desconectarían de su fuente, que es Dios mismo. Los dos conceptos, vocación y misión, proceden de la historia de la salvación que tiene lugar según el plan de Dios, el plan exclusivo de Dios. En Efesios 1 encontramos la gran celebración de la Iglesia de esta libertad divina que elige, llama y destina al amor. El gran propósito de Dios, el eterno designio de Dios de salvarnos en Cristo.
de bendecirnos con toda clase de bienes espirituales y celestiales en su Hijo. El propositum, como se dice en latín, de Dios, la eudoquía de Dios, que es la palabra que usa San Pablo. Esta eudoquía, este plan divino, no se puede deducir desde ninguna instancia de la cultura ni de la filosofía. Se puede solamente aceptar. El inicio del documento del Papa lo podríamos resumir así, es una exhortación apostólica. ¿Qué quiere decir esto? Toma tu lugar en el plan de Dios. Escucha la vocación del Padre, contemplando la misión del Hijo, y recibe el Espíritu Santo de la misión. Podríamos resumir así todo el primer capítulo. En todo esto está implicado, como se sabe, como la tradición lo ha siempre dicho, la acción y la contemplación. La actividad que nace de la contemplación del Señor, de la contemplación concretamente de los misterios de Cristo. El Papa busca un equilibrio entre ambas cosas, exhorta a no despreciar los tiempos de silencio, de soledad, de quietud ante Dios, pero también advierte contra el riesgo de considerar que el mundo es una distracción, como si no tuviéramos una misión en favor del mundo, porque ciertamente en la tradición hay muchas advertencias contra el mundo, la Biblia misma, todo el mundo está bajo el maligno, dice la primera carta de San Juan. Pero también nos dice San Juan, nos dice el Señor en el Evangelio, que tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Por tanto, si el mundo es difícil y tiene riesgos, el cristiano no puede escudarse en estos peligros para no ir al mundo e intentar cumplir la misión que siempre es en favor del mundo. El Papa es muy concreto, sabe que hoy especialmente estamos tentados de dispersión, que la cultura moderna, la tecnología moderna nos ofrece muchas maneras de perder el tiempo en modo aparentemente valioso, aparentemente viendo cosas buenas, o escuchando cosas buenas, enterándonos de noticias. En fin, el Papa sabe, en el número 30 lo advierte, que hay muchos recursos para la distracción que invaden la vida actual. Eso, nuestra presencia en el mundo, nuestra acción en el mundo, nuestro trato con el mundo, está siempre regido, debe estar siempre regido por la misión. Y ahí lo importante es no engañarse, no mentir. Mientras el cristiano usa de las cosas según la misión, puede tener la confianza de que la gracia de Dios le protege. El acento cae, teológicamente, el acento sobre la santidad mucho en lo que venimos diciendo en la misión. Podríamos resumirlo así: la misión purifica, sostiene, orienta, simplifica y santifica. La misión es lo que nos hace estar en el camino. Al respecto, puesto que misión es una categoría especialmente joánica e ignaciana, está muy presente en las constituciones de la Compañía de Jesús. Jesús von Balthasar y Dietrich von Speyer han desarrollado mucho esta idea de la misión. De ellos tomo estos bienes que nos da la misión. La misión purifica, sostiene, orienta, simplifica y santifica. Esto deja de lado, no porque carezca de valor, sino porque no está en el centro del mensaje de la Escritura. Deja de lado la idea de una santidad como una progresión en virtudes,
una progresión en vías, de la vía purgativa a la iluminativa, a la unitiva, como se repite mucho en la tradición desde Orígenes, aunque Orígenes lo toma de la filosofía cristiana. Una, este esquema ascensional, esta progresión, santidad, en perfección personal, dejada de lado por el Papa. Lo dice explícitamente que podría hablarse de eso, pero no lo va a hacer. Es sano, me parece, muy sano para la vida cristiana, atenernos a la sencillez de la Escritura, porque la elaboración de un camino hacia la santidad, una elaboración teórica, que pueda determinar etapas, definirlas, clasificarlas. Grandes santos lo han hecho, por eso esto que estoy diciendo es delicado. Pero hoy probablemente lo que necesitamos es el mensaje bíblico más desnudo al respecto. Además de que, como hemos dicho, el esquema ascensional no tiene su origen en la Escritura porque no lo encontramos en ella. Alguna huella hay, pero muy escasa. Es más bien, tiene su origen, como es bien sabido, en la filosofía neoplatónica. Es probablemente uno de las grandes aportaciones de Santa Teresa del Niño Jesús. Santa Teresita, que perteneciendo al Carmelo teresiano y por tanto educada en el esquema ascensional de las moradas de Santa Teresa y de la subida al Monte Carmelo de San Juan de la Cruz, reinterpreta el carisma el carmelitano en modo más sencillo y por eso se atreve casi a decir no lo contrario, pero sí a reinterpretar el modo que suena muy distinto a lo de sus padres. El camino es hacia abajo. En fin, de lo que se trata es de encontrar los misterios de la vida del Señor, de encontrar a los discípulos que siguen al Señor más o menos como pueden, equivocándose, pero sin dejar de seguirle. Todo esto acerca del primer capítulo y acerca más en general de lo que aquí he llamado el centro teológico del documento. Bien explicitar que el documento parece estar hecho a la luz de San Ignacio de Loyola. Por tanto, las nociones de vocación y misión, como la insistencia en la contemplación de los misterios de la vida del Señor, están muy presentes en la espiritualidad de San Ignacio, en los ejercicios, en la constituciones, la centralidad de la misión. Es conocido el hecho de que el concepto actual de vocación, hablamos de tener vocación, es un concepto que tiene su origen en el siglo XVI, en los ejercicios de San Ignacio. Antes, el concepto de vocación existe, desde luego, sobre todo existe los hechos bíblicos de vocación, los eventos de vocación que están en la Escritura. Y la Iglesia ha vivido siempre de estos eventos y ha vivido siempre la vida cristiana como vocación. Pero emerge a la conciencia lógica el concepto de vocación a partir de los ejercicios. Conocemos sobre todo el número 95 de los ejercicios, cuando el Rey Eterno hace llamamiento a todos y cada uno. El Papa en todo momento nos pone en el origen de la vida cristiana, que es la vocación divina. O sea, Dios llama, ahí empieza todo, como lo vemos en la Escritura, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Los ejercicios de San Ignacio son sentir cómo todo empieza en Dios, de las decisiones de Dios. Otro concepto muy presente, explícitamente solo una vez, muy presente en todo el documento, es el de indiferencia.
Diferencia que el Papa relaciona con la bienaventuranza de la pobreza significa que nada nos determina, sino la palabra de Dios, la vocación de Dios, lo que Él nos dice cuando nos llama, lo que Él nos da, lo que Él nos pide. Esto es la indiferencia, estar libres para eso que Dios, solo Dios nos puede comunicar. Hay otra luz, no es solo la de San Ignacio, se revela solo al final del documento, en la última página, sobre la Virgen María. Porque en las pocas palabras que el Papa dedica al final del documento a Nuestra Señora, la Virgen María, se resume todo lo que ha dicho y se resume en la persona de ella. La santidad es lo que ella vivió, escucha como recepción del Espíritu Santo. Las bienaventuranzas hay que interpretarlas a la luz de María, dice el Papa. Ella es la que une el gozo y la entrega. Ella es el ejemplo de alegría cristiana, que es la alegría de poder entregarse a Dios, de poder ser de Él y obedecerle y cumplir su voluntad. Y eso, ella es la primera entre los santos, dice el Papa. O sea, todo el documento está hecho a la luz de los santos, que son reconocidos como tales por la Iglesia, están canonizados y en cuyas vidas sabemos lo que es la santidad y sin ellos pues divagaríamos muchísimo. Pues entre todos es la Virgen María la que más define lo que es la santidad. La imagen de iglesia que surge de nuestro documento es sobre todo la iglesia como comunión de los santos. La iglesia es un misterio grande, ¿verdad? Tiene muchos aspectos. Tiene el aspecto de la jerarquía, el aspecto de las instituciones santas, como los sacramentos, pero también, y quizá más en su núcleo, la iglesia es comunión de los santos. Communio sanctorum en latín, observa el padre Henri de Lubac, se puede entender de dos maneras. Si sanctorum se entiende como neutro, entonces comunión sería comunión en las cosas santas de la iglesia. Comunión en los sacramentos, en la única escritura, en las oraciones santas, el ministerio santo, el ministerio petrino, el ministerio apostólico que es santo. Comunión en las cosas santas. Pero es también comunión, si se entiende sanctorum en masculino, como en género masculino, entonces comunión de los santos que son personas santas. Es así como se entiende nuestro documento, la Iglesia principalmente. ¿Sí? Lo dice al inicio, recurriendo a la imagen hermosa de la carta a los Hebreos, una nube de testigos nos rodea. ¿Sí? Los santos nos miran, nos sostienen en nuestra vocación, en nuestra misión. Estos santos, dice el Papa, son los santos manifiestos y los ocultos. Los manifiestos, los que han sido canonizados, es decir, los que han sido declarados canon, norma de vida cristiana. Así que están el santo que es canon, como los que hemos mencionado, San Juan de la Cruz, Santa Teresa del Niño Jesús, San Ignacio de Loyola, y están los santos que son nuestros vecinos, dice el Papa, el santo de la puerta de al lado, el santo con el que nos cruzamos en la calle, el santo que los sacerdotes recibimos en el confesionario y nos damos cuenta, bueno, aquí hay vida cristiana sin más, o sea, santidad. Aquí hay humildad y caridad, o sea, santidad.
Es bueno, por decir así, purificar nuestra imagen de la iglesia desde la comunión de los santos. En ella, en la iglesia, sabemos, hay muchas manchas, como dice el Vaticano II. En este mundo la iglesia lleva las huellas de los pecados de sus hijos. Pero sabemos que eso no es todo. Sabemos que hay un núcleo santo en la iglesia que es la que define lo que ella es, lo que define la vida cristiana. Y por eso sabemos que lo que es contrario a este núcleo santo es contrario a la iglesia. De eso es de lo que nos dolemos, de lo que es contrario a lo que Cristo ha hecho de su iglesia y lo que quiere hacer de ella. Santos manifiestos, santos ocultos, santos que son canon, santos que son nuestros vecinos y que probablemente a nadie se le ocurrirá canonizarlos nunca. Puede llegar a ser malsana el deseo de canonizarlos. Hace décadas el cardenal Ratzinger advertía contra esto. Si el canon, el santo que es canon, tiene que serlo muy evidentemente, muy universalmente. El Papa dedica pocas palabras, pero es notable a la referencia a la santidad femenina. La santidad femenina es de por sí un canon, porque la iglesia es femenina. La santidad femenina aporta en la iglesia un clima del que participamos todos, y si no, tenemos que participar de él. Adrien Fonsberg nos hace pensar en las mujeres del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento sí habla de algunas mujeres, pero no muchas, y sin embargo hay muchísimas. En la transmisión de la alianza tienen que ver mucho las mujeres, lo reconoce también la Escritura, el papel de la madre. ¿Cuántas mujeres silenciosamente creyentes han sostenido el pueblo de Israel? Y lo mismo en la iglesia. La santidad femenina, sus características podrían ser las del amor concreto, que va al asunto, a lo que hace falta, al servicio oportuno. Si es santidad, este amor concreto va acompañado de anonimato, de un deseo de no aparecer, un cierto ocultamiento que da más importancia al otro que a uno mismo. Ese servicio directo, esa consideración de la persona como valiosa en sí misma y no como parte de un mecanismo útil, pastoral o apostólico. Esa es santidad femenina. Deberíamos agradecerlo a Dios. Los sacerdotes respetan mucho esta santidad, favorecerla, ayudar en lo que nos toca. Pero quizá, sobre todo, reconocer cómo Dios edifica a su iglesia, contando con esta santidad femenina. En el primer capítulo también se nos habla de dos cosas que quisiera mencionar. Una, que cada uno tiene un camino personal. Esta es una clave del crecimiento espiritual que no siempre tenemos en cuenta. Según San Ignacio de Loyola, el error más frecuente en la ayuda espiritual que un sacerdote puede dar es querer llevar a todos por el mismo camino o por el propio camino, por aquello que a mí me ha hecho bien, te tiene que hacer bien. Hay que pedir mucho al Espíritu Santo para respetar el camino que Dios hace con cada uno. Y por eso hacen tanto daño, aunque seduzcan mucho, las espiritualidades que uniformizan, que hacen, que son una invitación a incorporarse en un modo de hablar, un modo de hacer, unos libros que hay que leer, una
unos gestos que hay que repetir, que no son los de todos, eso desde luego, lo que es común, lo que es obligatorio para todos los católicos, eso hay que enseñarlo. En otras palabras, no se puede institucionalizar demasiado. Hay instituciones santas en la Iglesia, pero no podemos multiplicarlas. Es otra de las claves de los ejercicios. San Ignacio insiste en diversos momentos de los ejercicios que hay que discernir cómo van las cosas del ejercitante, según sintiere, según Dios le diere. El que da los ejercicios debe intentar favorecer todo lo que alcanzas a ver que viene de Dios, de un modo personal. Así se obtiene una comunión, incluso una unanimidad se puede obtener, pero una unanimidad libre, no uniformizada. Finalmente, sobre este primer capítulo, el Papa exhorta a las pequeñas decisiones que favorecen el camino de la santidad y pone ejemplos muy concretos, como suele hacer de él, la mujer que tiene ganas de comentar algo acerca de su vecina, pero dice no lo voy a hacer. Pequeñas decisiones ascéticas, pequeñas renuncias, favorecen el camino de la santidad. No habla aquí el Papa de grandes renuncias que a veces Dios pide, habla de las pequeñas, que cuando faltan, que al faltar pueden estorbar mucho, más de lo que parece. Podríamos recordar el símil bien conocido de San Juan de la Cruz. Si una paloma quiere volar, lo mismo da que sea impedida por una soga que por un hilo fino. A los hilos finos se refiere aquí el Papa. Eso que casi no es pecado, pero que de todos modos impide que seamos de Dios, que sigamos el criterio evangélico. De aquí podríamos sacar una especie de concepción de la ascética cristiana. La ascética cristiana es hacer espacio a Dios en nuestra vida, al criterio de Dios, al modo de sentir de Dios, hacerle espacio. No nos podemos asimilar automáticamente el modo de sentir de Dios, pero podemos hacerle espacio. Sobre todo cuando nos damos cuenta de lo que le estorba, lo que hay que retirar para que pueda vivir en nuestro corazón el santo evangelio, el criterio evangélico. O como dice San Juan de la Cruz, la santidad consiste más en quitar que en poner. La santidad de nuestra parte consiste más en quitar que en poner, porque lo que hay que poner lo pone Dios. Por esto tenemos no un recorrido exactamente, pero sí una consideración del primer capítulo de Gaudete et Exsultate.